Hola, buenos días. Hacemos grabada la segunda clase del curso de Matemáticas Especiales 1, la que corresponde al jueves 11, no, al jueves 10 de marzo. La estoy grabando hoy 11, pero corresponde al jueves 10. Sería material para la práctica que trabajan la semana siguiente. En este curso vamos a trabajar funciones a valores complejos. Acá les empiezo a poner un mapa de lo que vamos a trabajar. Funciones a valores complejos con variable en los distintos conjuntos que conocemos. En particular nos van a interesar funciones de los naturales en los complejos. A cada n natural le corresponde un valor complejo. Y eso se llama sucesión. A cada n le corresponde un a sub n. También vamos a trabajar funciones de reales en complejos. Por ejemplo, usaremos la letra t para la variable real y a cada valor real de t le corresponde un complejo, que es geométricamente lo mismo que decir que a cada valor de t real le corresponde un punto en R2. Y entonces estas funciones describen curvas en el plano complejo. Vamos a ver que son completamente análogas a hablar de curvas en R2, en análisis 2. Cambia el lenguaje, pero esencialmente no vamos a encontrar elementos nuevos, solo una analogía de lenguaje. Y el plato fuerte del curso son las funciones de variable compleja a valores complejos. Si la variable se llama z compleja, el resultado típicamente lo llamaremos w complejo, y a cada punto del plano complejo le corresponde un punto del plano complejo. Hablaremos de un plano dominio y un plano codominio. A cada punto del dominio le corresponde un punto del codominio, y lo que implementan estas funciones de variable compleja a valores complejos a nivel geométrico es un mapeo, una receta de qué puntos del plano va para qué puntos del plano. Y así se puede decir una curva del plano dominio a qué curva del plano dominio va a parar, una región del plano dominio a qué plano a qué región del una región del dominio a qué región del codominio va a parar, etc. La imagen gráfica nos lleva a la palabra mapeo. Entonces vamos a estar hablando, en pocas palabras, de sucesiones, de curvas y de mapeos. Y empezamos hoy con sucesiones. Sucesiones en el plano complejo. Sucesiones en C. ¿Qué forma toma esto? Bueno, alguna receta de asignación, como toda función, que a cada valor de acá le hace corresponder un y solo un valor de allá. Y digamos que a cada n natural le hace corresponder un z sub n. Nombres notación bastante indicada, sugerente, porque el resultado es un complejo, z, y la variable la ponemos como subíndice cuando hacemos sucesiones. Y entonces, por ejemplo, podemos tener una sucesión dada por la regla de asignación o fórmula, digamos, a z sub n igual a, no sé, 2 más n por i sobre n más i al cuadrado, por inventar algo. O sea, una cuenta que se hace con una variable natural n y da valores complejos. Nada más y nada menos. ¿Qué tiene gracia estudiar de una sucesión entonces? Bueno, primero la imagen gráfica. Los naturales los podemos... Cualquier función en principio se puede estudiar o visualizar como una regla de asignación desde un conjunto dominio, que en este caso son los naturales, a un conjunto codominio, que en este caso son los complejos, y decir, y esta es la sucesión A, y decir, bueno, a cada punto n acá, qué valor zn le corresponde acá. Pero por supuesto los naturales los podemos ordenar en la recta y numérica y los complejos en el plano, y el dibujo sería un mapeo de recta numérica, marcando el 0, el 1, el 2, así discretos son los naturales, en el plano complejo
donde vive la variable z. Y bueno, y decir, a sub 0 le corresponde este puntito. A 0 le corresponde el z0. A 1 le corresponde el z1 que anda por acá. A 2 le corresponde el z2 que anda por acá. Y entonces lo que uno va teniendo es una colección de puntos ordenados. Simplemente una colección de puntos ordenados. No vamos a hacer el dibujo completo en general porque suele ser más vistoso, más visual, directamente dibujar la imagen y anotar el orden en que aparecen los puntos. O sea, nuestra imagen de sucesión en el plano complejo gráfica va a ser una colección de puntos ordenados en el plano complejo. Este y este es el Z1 o Z0, perdón que empecé. Este es el Z1, este es el Z2, etc. Y entonces uno piensa en una sucesión visualizada con los primeros puntos y alguna idea de punto suspensivo o indicación de a dónde va a parar. Porque ¿cómo es el dominio? Bueno, el dominio, aunque pongo naturales, en realidad suelen ser el conjunto natural es n mayor o igual que tanto. Por ahí la sucesión empieza con índice 1 o con índice 2, pero de ahí en adelante van a infinito. Hay un n0 que es el primer valor del índice que tiene sentido usar en esta asignación o que no tiene ganas de mirar, y después los n siguen. Y entonces esto tiene infinitos puntos como hay infinitos naturales, y uno no puede dibujar todos, pero si dibuja los primeros, lo que le interesa es la tendencia de los que siguen. Estoy hablando bien a nivel gráfico, quiero que visualicen las cosas. Lo que interesa para terminar de ver esto es, bueno, dibujo los primeros, pero los que siguen me puedo dar una idea de cómo son. ¿Y cómo se estudia eso? Naturalmente, estudiando el límite para n yendo a infinito. La parte analítica, la parte de análisis del trabajo de sucesiones, es estudiar límites. Y el único límite que tiene sentido es el límite para n yendo a infinito. Entonces nos va a interesar el límite de los zn para n yendo a infinito, si existe, y si existe cuánto vale. Así que repasemos la definición de límite. Entonces, tengo alguna asignación donde la sucesión A está dada por una fórmula Zn igual a lo que sea que depende de n. Y esto pertenece al conjunto de los complejos. Entonces, definición de límite. Ya la conocen, ¿verdad? Lo que hacemos en este curso es repasar críticamente lo que aprendieron en otros conjuntos numéricos y volcarlo a los complejos. Si es similar, listo, lo hacemos rápido. Y si es nuevo, ahí paramos a ver las novedades. Entonces, ¿cuál era la definición de límite? Primero que para definir límite hay que sospechar cuál es. Para hablar de límite, para definir límite, hay que explorar esto, darse cuenta de la manera que uno pueda si hay algún candidato. Un número L complejo que funcione como límite. Y entonces la definición pasa por confirmar si este L es límite o no. La definición de límite no permite calcular, necesita conocer el candidato al límite antes y la caracteriza de manera lógica precisa diciendo este L es límite si pasa tal cosa. Entonces, la definición se lee así: el límite para n yendo a infinito dentro de los naturales, que es el dominio, de la sucesión de números Zn es igual a un número L dentro del plano complejo, o del conjunto de los complejos, si y solo si pasa algo. ¿Qué pasa? En palabras, que tomando n índice suficientemente grande, o sea, avanzando en este caminito, logramos que a partir de cierto lugar todos los elementos de la sucesión, todos los elementos de imagen de la sucesión, los resultados, permanezcan tan cerca de L como uno quiera. ¿Cómo se mide tan cerca como uno quiere?
con alguna variable epsilon, una letrita epsilon, que nos da la idea de dibujar un entorno alrededor de L de radio epsilon. Lo dibujé chiquitito, perdón por el pizarrón. ¿Se ve? La idea es que sea chiquitito. La idea es poder controlar que por más chico que tome epsilon, voy a encontrar que la cola de la sucesión, los últimos, entre comillas, o sea, los elementos de la imagen de cierto n en adelante, n mayúscula voy a poner, permanecen acá adentro. Pueden tocar al punto L o no tocarlo, eso no se dice. Entonces, esto se escribe que para todo epsilon mayor que 0 exista algún valor n mayúscula natural, tal que, voy a poner letritas, tal que, hoy tengo ganas así, tal que la distancia, tal que, perdón, y sigo por acá abajo, me hace falta lugar. Si el índice n que uno considera es mayor que este n mayúscula que marcamos, entonces vamos a encontrar que la distancia entre el zn que estoy mirando y el L, que es el módulo de zn menos L en complejos, es menor que epsilon. ¿Quedó bien armado? Están acostumbrados a la definición de límite. No sé si la trabajaron mucho en cuanto a revisar si esta condición se cumple, pero sí es fundamental que el límite no sea solo algo intuitivo, sino que lo podamos manejar con una caracterización lógica, que es esta premisa, esta proposición. Cuando uno pone acá para todo epsilon, no dice si es chiquito o grande. Repasemos cosas que entiendo que ya las han discutido. No dice si es chiquito o grande, pero lo pone con cierta idea, con cierto objetivo. Y el objetivo acá es decir, por más chiquito que tome el epsilon, entre todos los que se pueden tomar, voy a seguir encontrando que a partir de cierto lugar, n mayúscula, los términos de la sucesión distan de L menos que epsilon. O sea, están adentro de este entorno que dibujé. Otra forma de decir esto, al final, que los puntos distan de L menos que epsilon, es poner que los puntos Zn pertenecen al entorno de centro L y radio epsilon. Y ese entorno va sin reducir, si se tiene alguna sospecha, va sin reducir, porque acá uno no dice si Zn puede coincidir o no con L. O sea, no le pone condiciones a que Zn coincida o no coincida con L. Puede ser que a partir de cierto lugar todos los Zn valgan L y el límite es L. Puede ser que se acerquen, digamos, asintóticamente y nunca lo toquen. El límite es L. Acá no distingue para nada. Bueno, esta es la definición del límite. ¿Y cómo se labura? A ojo. O sea, esto no dice cómo calcular el límite. El límite primero hay que sospecharlo y después confirmarlo. Vamos a ver en la práctica cuánto les pedimos hacer, pero no es el plato fuerte para nosotros, así que lo que queremos es que visualicen las sucesiones y descubran el límite. Y si tienen alguna sospecha de si eso no es, sepan qué hacer. Sí, en teoría vamos a usar varias veces la definición del límite. En teoría, ¿cómo es? Bueno, si afirmamos por alguna hipótesis o tenemos algún resultado de que el límite vale L, significa que esto vale. Y si esto vale, lo uso. ¿Sí? Pero cuando lo uso, uso la parte lógica, formal, que está escrita en esta proposición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, y esta definición es la del límite finito. Después vemos el otro caso como está sospechando es que pasa, bueno, si no va a estacionarse, se me va, y se va a infinito. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Algún ejemplo que no me cueste mucho afinar el ojo. Si los Zn son de la forma E a la I n pi sobre 8 sobre n más 1, ¿cómo se visualiza esta sucesión? Bueno, lo de arriba, el numerador es una fase y está dividido por un número real. Una fase se identifica por el ángulo. Entonces, estos numeritos, la imagen de esta sucesión, cuando n es igual a 0, es
e a la 0 acá arriba es real y es 1 sobre n más 1, o sea 1 sobre 1 valdrá 1. Acá está el z0. Y cuando n es igual a 1, la fase vale pi sobre 8, así que hemos rotado alguna cantidad, es un cuarto de pi sobre 2. O sea, si marco acá como 4 ángulos, andaremos por el primer cuarto del cuadrante. Y cuando n es 2, perdón, cuando n es 1 ya el denominador es 2, así que se me achica el módulo. Y entonces se me gira y se me acerca al 0. Y con n igual a 2, gira un poco más y se me acerca más al 0. Y con n igual a 3 y a 4, con n igual a 4 ya tengo la fase pi sobre 2. Estamos en el eje real, imaginario, semieje imaginario positivo. Y ya está dividido 5, o sea, un quinto anda por acá. Si esto era 1, un quinto, no está tan feo el dibujo. ¿Y cómo sigue esto? Y me doy cuenta que sigue girando y se sigue achicando el módulo, porque divido por algo real más grande. Y esto debe tener una pinta de espiral. ¿Sí? Bueno, acostúmbrense a buscar esa imagen. Ver y buscar, ver y buscar. Y bueno, yo sospecho que el límite de esto es 0, porque me empezó a pintar el dibujo. Y entonces parece que el límite es 0, y entonces uno se va a preguntar si el límite de estos zn, cuando n va a infinito, es igual a 0. Insisto, lo vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque lo sospechamos. Y si lo sospechamos no está confirmado. No sé si no pasa algo raro que no me di cuenta. Y entonces, la pregunta de si el límite es 0, que ya sospeché, se contesta viendo si logro probar que esto es verdadero. Lógica, pura. Y para probar que esto es verdadero, más o menos el camino es así. Para que esta implicación sea verdadera, tengo que lograr que si el consecuente, antecedente y consecuente, tengo que lograr que si el antecedente es verdadero, el consecuente sea verdadero. Entonces me planteo que el consecuente sea verdadero y me pregunto qué necesito acá. Entonces planteo que esto sea menor que epsilon. En este caso sería que el módulo de e a la i n pi sobre 8 sobre n más 1 sea menor que menos 0, ¿no? Sea menor que epsilon, sin decir quién es epsilon, obvio. Y resolver qué condición sobre n se necesita para que esto sea cierto. Y si hay una condición, bueno, resulta que existe la condición, dirá qué tan grande tiene que ser n, y entonces uno descubre n minúscula, entonces uno descubre el n mayúscula, que hace que esto sea verdadero. Y la pregunta era si para todo epsilon ese n mayúscula existe. Y en este cálculo, al hacerlo para todo epsilon genérico, descubriremos si existe el n para todo epsilon. Básicamente, leer ordenadito lo que dice ahí, con buen manejo de la lógica. Y cuando decimos eso los matemáticos, no decimos por lógica, como se dice coloquialmente, porque me parece. No, porque hice uso formal de los elementos de la lógica, obviamente, en eso estamos. Y bueno, el que inventé acá para no complicarme la vida no está difícil, porque el límite lo descubrimos, porque restar por 0 lo borro, y porque el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. Trabajo un poquito lo que tengo que trabajar, lo que tengo que llevar al trabajo lógico, y el módulo del numerador es 1. Y me desaparecieron los complejos de este ejercicio, y el módulo del denominador encima, como n es natural, módulo es n más 1, y bueno, habrá que ver qué condición hay para n para que esto funcione, y se despeja. Y tenemos qué tan grande tiene que ser el n chiquita para que esto valga a un epsilon dado. Y si esto tiene solución como una ecuación, para todo epsilon dado, el n mayúscula existe. ¿Ok? Ese tipo de trabajo pueden hacer un par de veces por definición para tenerlo a mano, pero digo, no vamos a pasarnos el curso formalizando casos difíciles de despejar. Que los hay que son bien complicaditos, pero sí tenemos que manejar qué significa lo que escribimos acá. Bien, pausa acá.